Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más, un domingo más que el Señor nos permite por su gracia estar aquí hoy. Algunos de ustedes y también nuestros hermanos acompañándonos de forma virtual. Y hoy tenemos una mañana muy especial porque hermanas nuestras van a pasar por las aguas del bautismo. Y quiero comenzar nuestro culto en esta mañana, nuestro servicio, leyendo una porción de la palabra. Y aquellos que tengan sus Biblias aquí, los que están en sus casas, les invito a que puedan abrirla en el Salmo número 34. Vamos a tener también ahí arriba para los que quieran seguir. Salmo número 34, vamos a leer los primeros 8 versículos. Y los que estamos aquí, les animo a que puedan ponerse en pie y juntos leamos esta porción de la palabra que va a estar guiándonos en nuestro tiempo de adoración. Dice así la palabra, mis queridos hermanos: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, decía el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amados hermanos, nos reunimos para declarar esto que hemos leído. Nuestras vidas dan testimonio de esto. Tenemos que decir con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo nuestro ser, que los que estén a nuestro alrededor sepan. Nosotros tenemos que decir: vengan y vean, gustad y ved, que bueno es nuestro Dios. Feliz aquel que confía en Él. Amén. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios. Señor, te damos gracias y te alabamos por tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Y en este día tan especial en que hermanas nuestras van a pasar por las aguas del bautismo, Señor, entregando en obediencia sus vidas para que tú las uses, te pedimos que nos guíes y que recibas también nuestra ofrenda de alabanza y adoración. Felices somos, gozosos, porque confiamos en ti. Recibe, Señor, esta ofrenda de alabanza y adoración en tu nombre. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Buenos días, bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, para los que están llegando recién. En esta hermosa mañana que el Señor ha preparado para nosotros, venimos a alabarle y exaltarle con todo el corazón. Amén. ¿Por qué no predisponemos nuestros corazones y arrancamos cantándole a aquel que nos amó y nos dio vida? Gloria a Dios. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor y resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor y resplandor de la gloria de Dios,
siempre te adoraré. A Jesús mi Señor. A ver si me acompañan. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, y resplandor de la gloria de Dios. Oh, oh, oh. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra y daré. Gloria a Dios. ¿Y a quién iremos sino a nuestro Dios todopoderoso y soberano? Así que hoy celebramos la victoria de poder estar redimidos por Cristo. Amén, Señor. Lo declaramos en esta mañana. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más santo o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más santo o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Decimos, Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. amén, Señor Dios. Te damos gracias por tu inmenso amor en esta mañana y por darnos el privilegio de poder cantarte y adorarte. En este momento compartiremos una breve palabra de la porción de la palabra de nuestro Dios. Amén. En el Salmo 100
podemos leer que dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Leíamos así la palabra de nuestro Dios en comunión con Él. Y en este tiempo festivo, en el cual recordamos el gran nacimiento de nuestro Dios, el cual trajo consigo la salvación para el mundo, aun cuando nosotros estuvimos corrompidos. Por eso en esta mañana cantamos: es Navidad y la tierra se celebra. Amén. Cantamos. Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y la ciudad unidas festeja bajo el calor y de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Festejamos del nacimiento de nuestra salvación esta mañana. Amén. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.
Gloria a Dios. Y venid fieles todos, dice el Señor, para que cantemos y adoremos y exaltemos su santo nombre. Porque ha nacido el Mesías que nos trajo salvación. Amén. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfante, llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado el hombre, ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Venid y adoremos, nos dice en esta mañana el Señor. Estamos cumpliendo con su mandato. Amén. En este momento, queridos hermanos, queríamos anunciar de que por cuestiones sanitarias estamos ahora mismo dando los diezmos y las ofrendas en la urna allí afuera. Así que si sienten darlo, están libres para poder depositarlo allí afuera. También les recordamos que tenemos formas virtuales también de asistir, ya sea a través de Facebook, YouTube. Y estamos siempre conectados a fin de que la congregación pueda estar siempre cerca y unánimes en todo momento. Amén. Y en este momento, ¿por qué no seguimos predisponiendo nuestro corazón para cantarle a aquel que dio todo por nosotros? Y damos honor a Él, porque Él es santo, porque Él es grande, porque Él es justo. Amén. Le decimos con corazón. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, Creador
nuestro Salvador. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, y porque no hay otro Dios como tú, y porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Sabemos, Señor, que nadie como tú, nadie se compara a tu inmenso amor y tu inmenso poder, tu gran misericordia, Señor Dios. Por eso esta mañana estamos presentes aquí con la libertad de poder alabarte y adorarte. Y te damos gracias y te honramos y te enaltecemos por eso, Dios. Entregamos a ti el resto de este culto, Padre Celestial, y te pedimos que bendiga el resto de este día, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Invitamos al pastor Samuel que pueda pasar en este momento, por favor. Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en este momento. Este es el día en que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hoy es el día del Señor y hemos separado para Él, para adorar su nombre, para saber que Él es nuestro Creador, para agradecerle que es nuestro Salvador. Nos alegramos porque 3 jovencitas han tomado una de las decisiones más importantes de su vida después de haber aceptado a Jesús como su Salvador. Y digo, nos alegramos porque se trata de 3 jovencitas, una edad tan linda para servir al Señor, una edad de muchas oportunidades. Y antes queremos escuchar brevemente algo de su testimonio, del testimonio, y queremos preguntarte, Mónica, ¿dónde escuchaste la palabra de Dios? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Podrías decirnos un poquito eso? Escuché la palabra de Dios en mi casa por mis padres y le recibí a Jesús en la iglesia bautista Villamorra a los 20 años. Sí. Mónica, ¿qué es Jesús para vos? Es amor, Salvador, un amigo fiel que vino y derramó su sangre por nosotros para perdonarnos por nuestros pecados. Aplausos para Mónica. Le tenemos también a Diana
Benítez, las dos son hermanas. Diana, ¿podrías decirnos también dónde escuchaste la palabra de Dios? ¿Dónde conociste a Jesús como tu Salvador? Yo también crecí en una familia cristiana y ellos desde muy chica me enseñaron la palabra de Dios y gracias a ellos pude abrir mi corazón a Él. Y le acepté mi corazón a los 13 años, una temprana edad. ¿Podrías decirnos qué representa o quién o qué es Jesús para vos? Un padre Padre. que tiene un amor incondicional, que no es rencoroso y que siempre está para nosotros. ¿Estás segura de que Él perdonó tus pecados? Sí. Amén. Amén. Un aplauso también para Diana. Le tenemos también a Débora Villalba. Se le conoce en el grupo de adolescentes como Debbie. Y Debbie, ¿podrías decirnos también dónde escuchaste la palabra de Dios? ¿Cómo conociste a Jesucristo como tu Salvador? Yo nací en una familia cristiana, entonces desde muy chica me predicaron la palabra, pero acepté a Dios como mi único Salvador cuando tenía 5 o 6 años. Sí. ¿Qué representa? ¿Quién es o qué es Jesús para vos? Para mí Jesús es el dueño y salvador de mi vida, el que estuvo conmigo a pesar de todas las situaciones y a pesar que yo estaba alejada de Él también. Nunca me dejó en ningún momento y sé que nunca me va a dejar. Amén. Un aplauso también para Debbie. Bien, hermanos, ustedes escucharon que hay algo en común entre las tres, que las tres escucharon la palabra de Dios en su casa. Mucha influencia de sus padres. Y eso quiero nuevamente recalcar, la importancia de que en nuestro hogar podamos fomentar, podamos dar testimonio, seamos los primeros en dar testimonio del Señor. Y que podamos disfrutar entonces de este momento tan precioso de ver a estas señoritas pasar por las aguas del bautismo. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios
Diana, ¿has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Sí, Cumpliendo el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermana Mónica, ¿has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? sí, Cumpliendo el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermana Dedi, ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sí, Cumpliendo el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida vieja ya he dejado. El mensaje ya, ¿verdad? La vida vieja Había una música, pues ya no están ahí los músicos. he dejado. Por ahí no vaya, entonces. Gracias. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, mis amados hermanos, qué hermoso tiempo y qué lindo también ver el resultado del ministerio de los padres con sus hijos. Aquí estando en la familia, hermano Rubén, también el pastor Omar, qué hermoso y maravilloso. Un recordatorio de la promesa del Señor. Tú y tu casa serán salvos. Y realmente nos gozamos con Mónica, Diana, Debbie en esta mañana. Y ahora les invito, hermanos, a que puedan preparar sus corazones para recibir la palabra, los que estamos aquí, aquellos que están viendo también de forma virtual, recordándoles que estamos en medio de una serie de mensajes en ocasión de este tiempo navideño en el cual estamos. Y a la serie de mensajes lo hemos denominado de la siguiente manera: Camino a Belén, la teología del pesebre. ¿Por qué? La historia navideña es una historia maravillosa, tan llena de detalles memorables y hermosos. Y hay veces que al recordar esos detalles pasamos por alto que también el milagro navideño tiene como fundamentos verdades que son el sostén de nuestra fe. El domingo pasado, y por eso es que hablamos de la teología del pesebre, porque en esa historia nosotros estamos recordando quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el plan de Dios para nosotros. El domingo pasado iniciamos con el tema Dios es el Dios creador. El milagro navideño, aquel pesebre nos recuerda que nuestro Dios, y esta es parte fundamental de nuestra fe, Dios es el Dios creador de todo lo que existe. Y dijimos que así como Dios es quien dio origen y propósito al universo, también es el mismo Dios que obró con el mismo poder en la creación, así como lo relacionaba
Juan en su prólogo, en el Evangelio de Juan, ese mismo poder obró en el inicio de la nueva creación que se inaugura con la encarnación del Hijo de Dios. Dios es el Dios creador. Y hoy veremos que el mensaje navideño nos revela también que Dios es el Dios de la historia. Ese es nuestro tema en esta mañana. Dios es el Dios de la historia. El pastor Samuel es profesor de historia. Y les animo a que no hagan el cálculo, pero hasta puedo decir, ahora que no está todavía él. Él fue mi profesor de historia en el colegio. Y hasta ahora, siempre que teníamos nuestras reuniones en el equipo pastoral, de repente surgía un tema, estábamos viendo un documental, una película, y empezamos a hablar de historia porque a mí me gusta mucho la historia, ¿verdad? Y el pastor Raúl una vez dijo, bueno, cuidado que cuando el pastor Samuel y el pastor Fede comienzan a hablar o de la Segunda Guerra Mundial o del Imperio Romano, acá ya no termina nuestra reunión, ¿verdad? Y nos pasamos hablando de esos dos temas, a los dos nos gustan mucho. Pero la historia en realidad, amados hermanos, yo sé que hay algunos que quizás no les gusta, ¿verdad? No sé para qué quiero saber de la historia, pero la historia es importante. Hasta el punto que la fe cristiana es denominada, van a escuchar muchas veces que se dice la fe cristiana una fe histórica. ¿Por qué? No solamente porque tiene muchos años, más de 2000 años nuestra fe, sino porque la fe cristiana se fundamenta en hechos históricos. Es más, la fe cristiana viene a surgir en el contexto de la fe judía, que también tenía raíces profundamente históricas. En la Biblia encontramos personajes, lugares, tiempos específicos que son fácilmente comprobables aún fuera del relato bíblico. Este año solamente se han hecho más de 10 descubrimientos arqueológicos que una vez más arrojan luz a aquellos datos históricos que nosotros encontramos en la Biblia. Es más, por mucho tiempo había pueblos mencionados en la Biblia. Antes de que se descubran algunos restos arqueológicos, se decían, este es un dato falso en la Biblia, porque ese pueblo que se menciona no existían. Para posteriormente, después de muchos años, como porque la arqueología bíblica es una disciplina viva. Como les dije, este año nada más de 10 descubrimientos relacionados. Y después de mucho tiempo se descubre algunos restos que arrojan luz a que verdaderamente aquellos pueblos mencionados en la Biblia existieron. Este año se ha descubierto en una excavación en los alrededores de la ciudad de Jerusalén un camino. Y se hizo un túnel y en el túnel se ve bien la carretera que había hecho Herodes el Grande. 2000 años de vida, unas piedras gigantescas. El camino probablemente por donde caminó nuestro Señor Jesús está ahí. Y las referencias históricas que encontramos en particular en el Evangelio de Lucas, que hoy vamos a estar abriendo, son maravillosas. No de balde se le menciona a Lucas como el historiador, porque él menciona detalles, lugares, tiempos de manera tan exacta que aún los historiadores modernos se sorprenden por la disciplina de Lucas a la hora de registrar todos los detalles históricos. Llamativamente, en la Biblia, los relatos históricos son muy diferentes a los relatos míticos que se encuentran en religiones de la antigüedad también. Por ejemplo, en las grandes historias míticas de los griegos, Hércules, por ejemplo, sus historias son fantásticas en el sentido de que el héroe prácticamente no sangra, ¿verdad? Todo lo que ocurre es perfecto. Sin embargo, en la Biblia, y esto llama la atención también de muchos historiadores y estudiosos bíblicos, no se esconden ni las luces ni las sombras de los que podríamos nosotros llamar los héroes de la fe. Es más, leía al preparar el mensaje un comentarista bíblico que decía, hay muchas historias fantasiosas que rodean a la historia de muchos de los personajes griegos, de la mitología griega. Y si bien el relato bíblico incluye datos sobrenaturales,
y habíamos dicho el domingo pasado que esto es racional decir que Dios, como obró poderosamente para traer toda la existencia, Él también es racional decir que Él puede obrar de forma sobrenatural también. Él es el creador, Él puede obrar de forma sobrenatural. No es irracional que nosotros confesemos esto, si bien esto no quiere decir que hemos de abandonar la fe, ¿verdad? Porque creemos por lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Pero este comentarista bíblico decía, mucha de la historia de los nacimientos de aquellos personajes míticos, tanto griegos como romanos, tienen detalles así súper fantásticos. Es cierto, el relato bíblico del nacimiento de Jesús también tiene obviamente el relato sobrenatural de la aparición de ángeles y demás. Pero decía este comentarista, llamativamente se incluyen detalles demasiado reales que uno simplemente podría obviar si lo que quería es sorprender con la historia. Por ejemplo, decía en Mateo, nosotros encontramos que José, y hay un detalle ahí en el relato bíblico, José quiso dejarle a María. Y el comentarista bíblico decía, si uno quiere contar una historia como para llamar la atención, ¿para qué incluir este detalle? Dice. José, si bien no se lo pinta negativamente, él, obviamente tenemos que ponerlo en su lugar, le vino la historia, su señora, con quien estaba comprometida para casarse, le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Algo muy difícil de creer, por eso es que también se nos dice que un ángel vino a confirmarle a José, pero él ya estaba decidido a dejarle en secreto porque igual le quería, dice. Pero fíjense esos detalles, dice este comentarista bíblico, irrelevantes para alguien que simplemente quiere exaltar una historia. Y este tipo de detalles están repletos en los evangelios, por ejemplo, con respecto a los apóstoles. Ellos no son descritos como seres humanos superpoderosos, sino una y otra vez se relatan sus falencias. Ellos ya estando con el Señor Jesús parece que no entienden nada. Cuando van a una aldea de Samaria y no le reciben al Señor, los discípulos dicen, Señor, ¿quieren que hagamos caer fuego del cielo y eliminarle a todo esto? O sea, ellos constantemente vemos sus falencias, lo cual resalta que el propósito de los evangelios y de toda la Biblia no es inventar una historia, sino resaltar lo que Dios hizo en la historia. Y aunque Él obró sobrenaturalmente, esto no eliminó la realidad de la historia humana en la cual el Señor estaba obrando y está obrando. El relato navideño resalta una verdad fundamental. Esta verdad es que Dios es el Dios de la historia. No un Dios lejano e inalcanzable, sino el Dios que está presente en la historia y que lleva la historia hacia su meta. Y lo más real y lo más cercano que podemos ver acerca de esta verdad es la encarnación del Hijo de Dios, que hizo su tabernáculo en medio de los hombres en nuestra historia. Esta verdad resalta en un pasaje relacionado a Juan el Bautista, otra figura histórica levantada para preparar el camino para el Señor y que está conectada con los relatos navideños. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote a quien le tocó servir en el templo. Había recibido la visita del ángel Gabriel cuando él estaba sirviendo para decirle que su esposa Elizabeth daría a luz un hijo en su vejez porque ella era estéril. Al inicio Zacarías no creyó, por lo que el ángel le dice, vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo, lo cual ocurrió. En los estudios bíblicos muchos comentaristas llaman a lo que posterior al milagro del nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías su padre hace. Él comienza a alabar el nombre del Señor, y la porción de la palabra en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 80, al 79, los estudios bíblicos los llaman el Benedictus, o la bendición, o el cántico de Zacarías. Cuando él vuelve a recuperar la voz, no hace otra mejor cosa que alabar al Señor. Y este es el texto que quiero mirar con ustedes. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Y vamos a hacernos la pregunta y responder con este pasaje: ¿qué significa que Dios es el Dios de la historia? Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Tenemos también en la pantalla. Tendría que salir también ahí en nuestras redes sociales. Dice así la palabra del Señor: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento,
dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Porque esto es lo que el ángel había dicho a Zacarías, que iba a poner su nombre Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, porque él todavía no podía hablar, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. E inmediatamente después, en el capítulo 2, tenemos el relato del nacimiento de Jesús. Aquí leemos la palabra del Señor. ¿Qué significa a la luz de este pasaje que Dios es el Dios de la historia? En primer lugar, vemos y vamos a ver que Dios es el protagonista de la historia, no solamente el dueño de la historia. Es también Él que cumple sus promesas en la historia y finalmente el que lleva la historia a su meta. Y al entender estas verdades, mis queridos hermanos, podremos ser animados al saber que así como Dios es el Dios de toda la historia, es también el Dios de tu historia y de mi historia. Así que vamos a nuestro primer punto. Lo primero que nos enseña este pasaje es que Dios es el protagonista de la historia. Una cosa es decir que Dios haya puesto al mundo en marcha, lo creó todo, le pegó una vuelta al mundo, al universo y sigue ya girando por sí solo. Y Dios se alejó. Otra cosa es reconocer y declarar que Dios está involucrado activamente en todo lo que ocurre. Y esta es la visión que la Biblia nos da acerca de quién es nuestro Dios. Esto no quiere decir que nuestra agencia como seres humanos, que nuestra obra como seres creados sea o quede completamente eliminada. No, tenemos nuestra agencia, tenemos nuestra voluntad. Pero como este pasaje lo demuestra claramente, Dios siempre obra en la historia de tal manera a llevar sus propósitos hacia adelante. Y obra con poder absoluto. Y esto lo demuestra lo ocurrido en la vida de Zacarías y Elizabeth. ¿De qué manera obró Dios como protagonista en esta historia? En primer lugar, haciendo superfluas las limitaciones humanas. ¿Cuál era la limitación de Zacarías y Elizabeth? Algo muy similar que había ocurrido con Abraham y Sarai, quienes concibieron a Isaac en su vejez. Lo mismo que había ocurrido con la mamá de Samuel, quien también era estéril, el profeta Samuel. Lo mismo que había ocurrido con el juez Sansón, cuya madre también era estéril. Y otra vez el Señor obra de tal manera que nos demuestra que nuestras limitaciones no son sus limitaciones.
Y Él se muestra como protagonista en la historia, ahí donde el ser humano ya no puede hacer nada y las limitaciones humanas nos encuadran en un lugar. El Señor dice: yo soy protagonista de la historia. Para mí son superfluas las limitaciones humanas. Y Él obró con poder y Elizabeth concibió. Posteriormente dio a luz. Hasta hoy, mis amados hermanos, y fíjense la reacción de la gente, ahí en el versículo 58, cuando supieron que Elizabeth dio a luz, dice: oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia y se regocijaron con ella. Cuando Dios obra como protagonista, tenemos que entender que Él engrandece su misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Dios podía elegir cualquier otro camino para llevar adelante su obra, pero Él engrandeció su misericordia en la familia de Zacarías y Elizabeth, que probablemente habían pasado ya mucho tiempo y esta mujer había probablemente orado mucho. Y quizás estaba en una etapa en su vida que dijo: bueno, ya está, el Señor no me va a responder más. Y realmente el Señor podía llevar adelante sus planes de cualquier otra manera, pero Él eligió engrandecer su misericordia con esta mujer y esta familia. Amados hermanos, si pusiésemos un poquito más de atención, probablemente vamos a darnos cuenta que constantemente el Señor engrandece su misericordia en nosotros. Hay veces que terminamos el día y tal vez nos sorprendemos y decimos: pues el Señor me libró de esto. Bien, el Señor pudo haber obrado de varias maneras en nuestras vidas, pero Él engrandece su misericordia. Quizás mi hermano, mi hermana, has tenido la experiencia de, así como Elizabeth, probablemente ya olvidar, decir: ya no voy a más pedir por esto, ya llegó el límite. Pero el Señor engrandeció su misericordia en tu vida. Esto nos demuestra que Dios es protagonista de toda la historia, pero es protagonista de nuestra historia también. ¿Y cómo es protagonista de nuestra historia? Cuando nosotros nos encontramos con nuestros límites y el Señor dice: yo engrandezco mi misericordia en tu vida. Y a pesar de tus límites, el Señor obra de forma poderosa. ¿De qué otra manera vemos cómo el Señor obró como protagonista en esta historia que hemos leído? Dijimos en primer lugar que Él hizo superfluas las limitaciones humanas. Zacarías y Elizabeth tenían la limitación, tanto de su edad como de la infertilidad de ella. Pero esa limitación no fue nada para el Señor y Él obró como el protagonista de la historia, no como aquel que mira de lejos nomás la historia. Pero Él también obró de otra manera, de forma indirecta vemos esto. El Señor obra como protagonista haciendo superfluas nuestras capacidades humanas también. Y vemos en el relato que al octavo día, la costumbre judía era llevar al niño recién nacido al octavo día para cumplir el rito de la circuncisión, y ese era el momento en donde le ponían el nombre al niño. Y dice el texto que cuando Elizabeth va con el niño, la gente le llamaba Zacarías al niño. Ya le llamaban luego Zacarías, ¿verdad? Le llamaban con el nombre de su padre en el versículo 59. ¿Qué nos dice esto? Ellos se alegraron que el Señor engrandeció su misericordia, pero bueno, es como que ellos pensaban: ahora ya forma parte de tu familia, esta es tu herencia, vos vas a traspasarle todo lo que vos sabés, etcétera, etcétera. Pero la mamá responde: no se llama Zacarías, se llama Juan. Nosotros no le ponemos el nombre, el Señor nos dio el nombre que le íbamos a poner. En este acto, Elizabeth estaba diciendo: este niño no va a seguir nuestros propósitos, sino el propósito del Señor. Este niño no va a seguir nuestra tradición, sino va a ser usado por el Señor. Él le pone el nombre, Él guía sus pasos y su camino. Y la gente como que no le creía: mira, se aprovecha de esta señora que su marido no puede hablar, entonces está diciendo todo lo que quiere, ¿verdad? Le quiere cambiar el nombre. Y le dijeron: ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? ¿Verdad? A veces esto pasa también con los abuelos, eso, le decimos el nombre de nuestro hijo y se quedan más callados, ¿verdad? A nosotros, ya otra generación, nos gustan los nombres raros, ¿verdad? ¿Y por qué no le pones nomás así como tu abuelo, como tu bisabuelo? Y bueno, la gente no le creía a la mujer, ¿verdad? Se aprovecha
pobre su marido que no puede hablar y le quiere poner cualquier nombre, ¿verdad? Entonces van a él y con seña dice que le dicen, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y él no podía hablar todavía y agarra una tabla y escribe, Juan es su nombre. Zacarías sabía también, este hijo el Señor nos da, pero en realidad es para él. Nosotros no le ponemos el nombre, ni le ponemos sus propósitos, ni le ponemos sus caminos. El Señor le puso nombre. El Señor guiará sus pasos. El Señor cumplirá sus propósitos en él. Hermanos, ¿cómo el Señor se demuestra protagonista en nuestras vidas? Cuando Él dice nuestras capacidades, nuestros sueños, nuestros planes. Todo el mundo estaba esperando. Zacarías ya le llamaba al niño. ¿Por qué? Porque su papá se llama Zacarías, probablemente su abuelo se llamaba Zacarías, su bisabuelo, su tatarabuelo. Zacarías. Así también nosotros como seres humanos, con las capacidades que tenemos, que obviamente el Señor nos ha dado, pero pensamos, esto yo quiero, este es mi plan, aquel es mi plan. Y el Señor se muestra como protagonista de nuestra historia diciéndonos, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y a veces lleva nuestras vidas y la vida de nuestros hijos diciéndonos, nosotros pensamos este camino y el Señor dice, no es este camino, este es el camino. Porque Él es el protagonista de la historia, pues es el protagonista de nuestra historia también. Y cuando el Señor se demuestra así, diciendo tus capacidades, tus planes, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, para mí son superfluos. Yo soy el protagonista de tu historia. A veces nos cuesta, pero finalmente nos damos cuenta que no hay nada mejor que estar en medio de la voluntad de nuestro Dios. Que no sea difícil. El Señor nos demuestra esto. El Dios de la historia es también el Dios de nuestra historia. El protagonista de toda la historia es el protagonista de nuestra historia. A veces nos encontramos con los límites y el Señor nos dice, yo soy el protagonista de tu historia, estos límites no son nada. A veces nos encontramos con nuestros planes y el Señor nos dice, yo soy el protagonista, este no es el camino, allá yo te voy a llevar. Juan es su nombre. Juan es su nombre, Zacarías. Esto nos lleva a un segundo punto, la segunda verdad. Que Dios es el Dios de la historia significa que es el Dios que cumple sus promesas en la historia. Dios es aquel que cumple sus promesas. Y esto lo vemos en primer lugar de forma inmediata en Zacarías, porque 9 meses después, cuando viene Juan, él finalmente puede hablar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, es interesante, hermano. Cuando el ángel viene a visitarlo a Zacarías, lo cual ya es un acto sobrenatural. Imagínense ver a un ángel. Y él le dice otra vez al ángel, ¿pero cómo yo voy a saber que esto va a pasar? Porque mi esposa es estéril y ya somos viejos. Y yo tengo que reconocer, si yo era el ángel, le decía al Señor, Señor, vamos a buscarle a otro. Mira, qué mayor milagro ya que un ángel se le presente y duda otra vez. Pero en la gracia y en la misericordia del Señor, Él sigue adelante con el plan en la vida de Zacarías, pero le dice, esta va a ser tu señal, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y qué interesante, hermanos. La incredulidad nos enmudece. Pero en el momento en que el Señor quitó la incredulidad y demostró a Zacarías su poder, lo primero que hace es engrandecer su nombre y se convierte en un testigo del Señor. Cuando no creemos al Señor no tenemos que decir. Pero cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, comenzamos a hablar y a cantar y a alabar. La incredulidad nos enmudece. La fe hace que hablemos y cantemos y proclamemos. Pero vemos la promesa cumplida de parte de Dios en la historia, no solamente en la vida de estas personas en particular, Zacarías y Elizabeth, sino en la historia del pueblo de Israel. En el Benedictus, el cántico de Isaías, versículos 68 al 79, fíjense lo que menciona Zacarías. Inicia diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel. Dios estaba cumpliendo su promesa con la venida de Cristo a su pueblo. Zacarías sabía eso. Después menciona, dice, la casa de David. David era el rey a quien el Señor le dijo que su trono no tendría fin, porque de su linaje vendría el Mesías eterno. Entonces Zacarías proclama por medio del Espíritu Santo
Dios fue fiel a David en el nacimiento de Cristo. Sería fiel con él en el nacimiento. Menciona a los padres, los israelitas. El Señor estaba cumpliendo sus promesas. Tal vez en un tiempo diferente a lo que todos pensaron, pero cumplía sus promesas. Sus santos profetas, a quienes el Señor usó para proclamar lo que vendría, lo que sería real en el nacimiento de Cristo, en la llegada de Cristo, en su obra. Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos hablaron de un tiempo que todavía no era y recibieron el rechazo de sus contemporáneos. No pudieron comprender, pero el Señor, Zacarías canta, estaba cumpliendo sus promesas también con sus santos profetas de esta manera. Se cumplía que lo que ellos dijeron era real. El Mesías venía. Finalmente, Zacarías menciona a Abraham, a quien hizo juramento. Abraham, a quien el Señor había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente vino el Salvador del mundo. Y Zacarías decía, Dios es el Dios que cumple sus promesas. ¿Y cuál era el juramento? Abraham, en el cántico de Zacarías leemos que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y esa es nuestra promesa también, mis amados hermanos. Que libres podemos servirle a nuestro Dios todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. El ministerio de Juan el Bautista, es interesante que en todo el cántico de Zacarías solamente hay una referencia a quien sería su hijo, ¿verdad? En el versículo 76 le dice, tú niño profeta del Altísimo serás llamado. Lo grandioso del ministerio de Juan sería que él iba a estar en virtud de aquel que era el Salvador del mundo. Existía en virtud de él, su ministerio existía porque Cristo venía. Después todo lo que Zacarías estaba cantando se relacionaba con el mismo Salvador, con nuestro Señor Jesús. De esta manera, Juan el Bautista se convierte también en un modelo de todo cristiano, porque nuestra misión es preparar el camino. ¿Qué es preparar el camino? En la antigüedad, un reino que tenía el dominio sobre una porción de tierra y había varios pueblos, normalmente el rey tenía sus heraldos. Y los heraldos eran los encargados de llevar el evangelio. El evangelio se denominaba la noticia que venía de un rey. Buena noticia. Y si un pueblo recibía un heraldo que normalmente iba a estar vestido de cierta forma para reconocer que tenía esa investidura real, en un pueblo normalmente en una plaza central, esa era la forma de recibir al heraldo del rey, que traía un mensaje. Y en el caso de Juan, él no solamente traía un mensaje del rey, sino que el mensaje era: el rey viene a este pueblo. El rey viene acá, va a estar. Prepárense. Nuestra misión es la misma. Nosotros somos aquellos heraldos que dicen: el rey viene, prepárense. El rey viene. La misión de Juan es igual a nuestra misión: dar conocimiento de la salvación, no de la salvación que nosotros damos, sino de la salvación que Cristo puede dar. Anunciar el perdón de pecados, no nuestro perdón, sino el perdón que Cristo puede dar. Un escritor decía: normalmente se dice que la iglesia es como un hospital, o la iglesia es un hospital. Y el escritor decía: yo quiero cambiar un poco esto. Está buena la ilustración, dice él, pero realmente si vamos a ser exactos con lo que nosotros encontramos en la palabra, la iglesia es como la sala de espera de un hospital. Porque nosotros no damos la medicina. Decimos: aquí está el doctor. Nosotros no damos perdón. Decimos: en Él hay perdón. Nosotros no damos salvación, más bien decimos: Él nos salvó, Él es el Salvador. Y decía este autor: tenemos que cuidarnos de no ser como iglesia la sala de espera para una entrevista laboral, ¿verdad? Porque en una entrevista laboral, el que está esperando está tal vez sudando, ansioso, porque no sabe con qué se va a encontrar. Somos la sala de espera, un hospital, apuntándole al médico de médicos, diciéndole: está acá, espera, Él viene. Hermanos, esta promesa de que nosotros
hemos de servir al Señor en justicia y santidad todos los días. Es la promesa que verdaderamente tenemos que reclamar. Este es nuestro gozo. Pero reclamarle no a Dios, porque Dios ya nos dio esto. De quien debemos reclamar nuestras promesas, de nuestro enemigo, el diablo, que normalmente quiere quitarnos y robarnos nuestro gozo. El creyente no le reclama a Dios nada. El Señor ya ha hecho todo por nosotros. Lo que nosotros le reclamamos es cuando el enemigo quiere venir a meterse en aquello y quitarnos aquello que ya es nuestro. Él nos quiere robar el gozo que es nuestro. La promesa es que podemos vivir sin temor de nuestros enemigos para servir en santidad y justicia delante de nuestro Dios todos nuestros días. Y no tenemos que dejar que nada ni nadie nos quite el vivir esta promesa que es nuestra en Cristo Jesús. Y vamos a nuestro último punto y vamos terminando. Este pasaje nos enseña también que Dios es el Dios de la historia, porque Dios es aquel que lleva la historia hacia su final. Les decía, al terminar este pasaje, el capítulo 1, directamente en el capítulo 2, Lucas relata el nacimiento del Señor. Y el nacimiento de Cristo dio inicio al fin, la inauguración del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo existe como creado por Dios, pero para una meta. Es interesante que en muchas religiones, especialmente las religiones orientales, hay una visión circular del tiempo o de la historia. No tiene fin, es un círculo. Habrán escuchado, por ejemplo, en el hinduismo, ellos entienden el karma y la reencarnación. Nunca termina, en realidad. El universo es un círculo, nunca termina. No tiene inicio ni tiene meta, no tiene inicio ni tiene final. Entonces, si de repente hiciste cosas malas en tu vida, bueno, puedes esperar reencarnarte en algo medio malo, ¿verdad? Hiciste cosas buenas en algo mejor tal vez. El budismo que surgió en este mismo contexto, bueno, sacó la idea del nirvana, que es el estado en donde la persona se escapa del ciclo del karma y finalmente puede ser uno con el universo. Pero otra vez, no hay meta, es un círculo. ¿De dónde nosotros, hoy en día la mayor parte de la sociedad humana, tiene esa idea de una historia que es lineal? Y podemos hablar de antes, después, podemos planificar lo que hay para el futuro. ¿De dónde lo quitamos? De esa visión de tiempo que encontramos tanto en el Antiguo Testamento, en donde ya se anunciaba el tiempo final, y en el Nuevo Testamento, donde se nos anuncia que llegará el día del juicio final. La historia tiene una meta, la historia tiene un fin. El nacimiento de Cristo inaugura esos tiempos finales. Por eso que constantemente, tanto en los evangelios como en las cartas, se habla de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es la revelación completa y total de Dios. Ya no hay una revelación más allá de lo que el Señor ha revelado en Cristo y nos ha dejado esa revelación también escrita, de forma escrita. Ya no hay más que eso. Vivimos en ese tiempo en donde simplemente esperamos que ese fin, esa meta se cumpla. Lo que nos lleva a considerar, y con esto voy terminando. Si Dios lleva hacia su meta toda la historia, tenemos que saber también que Dios es quien lleva a su meta nuestra historia particular. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos dio? Que es un tiempo que el Señor nos da con un fin, con una meta, que tiene un límite. El tiempo, mis amados hermanos, no vuelve, el tiempo que Dios nos da. No tendremos otra oportunidad de criar a nuestros hijos, los que somos padres. Ese es el tiempo que el Señor nos da para invertir en ellos. Los que somos hijos, no tendremos otra oportunidad de honrar a nuestros padres, como la palabra nos llama a honrar. Este es el tiempo. Hay veces que inconscientemente nosotros pensamos que vamos a tener otras y otras y otras oportunidades, pero el tiempo no vuelve. No vamos a tener otras oportunidades de usar los dones que el Señor nos dio, los bienes que el Señor nos dio, las relaciones que el Señor nos dio para darle testimonio, para dar testimonio de Él. Cada día es el tiempo que el Señor nos da y es un tiempo que no vuelve.
No vamos a tener otro tiempo de vivir esto que estamos viviendo hoy quizás, de compartir con nuestros hermanos, de recibir y dar ese amor que el Señor ha puesto y derramado en nuestros corazones. Este es el tiempo que el Señor nos da y el tiempo que va pasando. Hoy es el tiempo. Y es por eso que el apóstol Pablo decía a los Efesios, en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa los días son malos? Para entender un poco tenemos que irnos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, donde el sabio decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan, decía él, los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los días malos es un símbolo de tiempo perdido. Es un símbolo de la fugacidad del tiempo y de el no haber aprovechado ese tiempo dado por Dios. Antes que lleguen los días malos, y Pablo decía los días malos. ¿Qué son los días malos? Los días malos los vive aquel que mira hacia atrás y dice, ¿cómo desperdicié mi tiempo? No aproveché en invertir en la familia que el Señor me dio, no aproveché el trabajo que el Señor me dio, no aproveché en el tiempo que el Señor me dio, la fuerza que el Señor me dio para hacer esto y aquello que yo sabía que tenía que hacer. Antes que lleguen los días malos. Los días malos son ese lugar en que uno mira atrás y dice, ese es tiempo perdido, ya no lo voy a recuperar. Los días malos, ese tiempo perdido, existe ya sea porque no lo hemos disfrutado, porque el Señor nos da ese tiempo para que lo disfrutemos también, o porque no lo hemos aprovechado para lo que realmente importa. Y ¿saben qué, amados hermanos? Solo la gracia de Dios puede curar un corazón de remordimiento por el tiempo perdido. Es más, solo la gracia de Cristo que hace nuevas todas las cosas es capaz de restaurar el corazón agobiado por el tiempo perdido. Y por eso es que hasta si estamos en esos días malos, tenemos esperanza. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Puede curar, puede sanar el corazón y decirnos, mira, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. La gracia del Señor nomás puede sanar ese corazón que mira atrás y dice, ¿cuánto he desperdiciado este tiempo que el Señor me ha dado? Pero aquel que aprovecha bien el tiempo terminará con el gozo del apóstol Pablo, que dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquel que aprovecha bien su tiempo no vive los tiempos malos, los días malos. Porque mira atrás y dice, he acabado la carrera. Aproveché ese tiempo volcándolo al Señor en todo lo que Él me pidió hacer, con todo lo que Él me ha dado. Disfrutando lo que me dio y usando el tiempo para lo que verdaderamente vale. Acabé la carrera, no me queda más que encontrarme con mi Salvador, decía el apóstol Pablo. Es más, alguien como él que había desaprovechado mucho tiempo persiguiendo a la iglesia, pero el Señor restauró su vida y él comenzó a aprovechar bien el tiempo. Amados hermanos, el Dios de la historia, el que la inició y el que la lleva hacia su fin, el pesebre nos recuerda esto. Dios es el Dios de la historia. Y esta verdad nos recuerda que Dios es también el Dios de nuestra historia, de tu historia, de mi historia. Él es protagonista en tu historia. A veces pasando tus límites. A veces limitando tus capacidades para recordarte, yo soy el protagonista de tu historia. Él es el Dios que cumple las promesas. Y la promesa mayor que tenemos, como lo cantó Zacarías, es que podemos servir en libertad a Dios, en justicia y santidad, delante de Él todos los días. Que nadie, no dejemos que nadie y que nuestro enemigo que quiere robarnos esto, nos quite el gozo de poder vivir esta promesa, vivir para el Señor, sirviéndole a Él, llenos de gozo. Y finalmente, Dios es también aquel quien dirige el fin de la historia y el fin de nuestra historia. Él te está dando este tiempo en su misericordia. Aprovechemos ese tiempo que el Señor nos da. Al mirar ese pesebre tenemos que recordar
los tiempos finales. El Señor ya lo reveló todo. Estamos en ese espacio de tiempo en que tenemos que decidir qué vamos a hacer con este tiempo que el Señor nos da hasta que Él vuelva o hasta que Él nos llame. Pero también recordar que ese Dios de la historia es el Dios de gracia y misericordia que hace nuevas todas las cosas. Y aunque hoy digas, ¿cuánto tiempo he perdido? Así como el apóstol Pablo, puedes rendirte al Señor y decirle, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Y mejor es un día en la casa del Señor, un día en medio de la voluntad de Dios que 1000 años fuera de Él. Ese un día puede dar sentido y propósito a todo ese tiempo perdido por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, orar y después participar de la mesa del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Aquel milagro navideño que nos recuerda que eres el Dios de la historia, no un Dios lejano, de un tiempo que es interminable y se repite. No, eres el Dios protagonista de la historia y de nuestra historia, el Dios que lleva la historia hacia su fin, el Dios que cumple sus promesas. Y entendemos, Señor, que la historia se dirige hacia su meta final. La venida de nuestro Señor. Y nosotros queremos aprovechar bien el tiempo que nos da, Señor. Dice a mis hermanos, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean engrandecidos, Señor, en sus vidas. Tú puedas traer paz y gozo, renovación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que están en sus casas, les invito a que puedan preparar el pan, jugo de uva. Los que estamos aquí presentes, bautizados con mismos principios doctrinales, les voy a pedir que puedan ponerse en pie para recibir el pan y la copa. Antes, quiero hacer entrega de unos certificados muy especiales a nuestras hermanas. Mónica, ¿puedes pasar, por favor? Ahí están. Y una vez más le quiero pedir que podamos darle un aplauso a Mónica, que ahora forma parte de nuestro cuerpo local de la iglesia. Que el Señor te bendiga, Mónica, y la palabra sea siempre tu guía, tu dirección. Muchas bendiciones. También a Diana, su hermana, le damos un fuerte aplauso. Que la palabra del Señor sea siempre tu guía, Diana. El Señor te bendiga. Felicidades. Y Débora, también le damos un aplauso. Débora, que el Señor use grandemente tu vida y su palabra sea siempre tu guía. Muchas bendiciones y felicidades. Muy bien, hermanos, ya nuestras hermanas van a participar de nosotros en la cena en esta mañana. Y de todos los hermanos bautizados les pido que puedan ponerse en pie. Quiero pedir también a mis hermanos diáconos presentes. Aquí está el hermano Eduardo, que pueda pasar. Pastor Raúl. Pastor Samuel, ¿me puede ayudar también, por favor? En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús.
algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Escribe el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, que fue partido y entregado por nosotros, Señor, quienes no lo merecíamos y sin embargo hemos sido receptores de tal gracia. También nuestros cuerpos, nuestras vidas, lo ofrecemos como nuestro culto racional, Señor, nuestra ofrenda a ti, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comamos. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En tus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos gracias también por esta copa que representa tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Esa sangre que nos ha limpiado, Señor, y nos ha dado seguridad eterna, Señor. Seguridad que ni aún la muerte puede arrebatar de nosotros, Señor, porque nada ni nadie ha de separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor, que nuestros labios y nuestras vidas proclamen este perdón
aquellas almas necesitadas. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestro tiempo sea utilizado para dar testimonio de tu gran misericordia. Y oramos en el nombre de Jesús agradecidos. Amén y amén. Me vamos. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y que el Señor bendiga su semana, que sea una semana de victoria en Él. Muchas bendiciones. Nos encontramos el próximo domingo. Amén, queridos hermanos. Nos despedimos cantando una vez más para concluir este hermoso culto. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor y resplandor de la gloria de Dios. Oh, oh, oh. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor y resplandor de la gloria de Dios. Oh, oh, oh. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre y siempre te exaltaré, y siempre te adoraré, y siempre te exaltaré, y siempre te adoraré. A Jesús mi Señor